Gracias por compartir y darle clic a la campanita cada vez que escuchen nuestra mensaje, y ojalá que todos los que aquí me acompañan puedan compartir este video. Voy a leer Santiago capítulo 1 versículos del 6 al 8 y dice de la siguiente manera. Dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino. Amén. Amén. El título del mensaje es: no sigas el rastro de la duda. No sigas el rastro de la duda. ¿Ok? Cuando Jesús vino a la tierra, una de las cosas que más disfrutaba el Señor era la oración. Una de las cosas que el Señor más disfrutaba, escucha iglesia, es la oración. ¿Ok? Y reprendo toda obra de las tinieblas si el enemigo te trata de dormir o adormecer. Dice que Jesús, una de las cosas que más disfrutaba, óyeme, era la oración. Diga conmigo, la oración. De hecho, dice la palabra que Jesús pasaba tiempo hablando a solas con el Padre. Y claro, Jesús, con esta comunión que pasaba tiempo, le estaba revelando, óyeme bien, a sus discípulos que la oración es parte fundamental para obtener grandes resultados. Diga conmigo, grandes resultados. Grandes resultados. Y sobre todo, ¿sabe qué es lo tremendo? En obtener grandes resultados, a pesar de que vivimos en una vida congestionada de problemas, congestionada de imperfecciones, de inconsistencia. Por eso es válido la oración. Un cristiano que no ora es un cristiano que tiene su vida totalmente enredada. Y ¿saben qué es lo más tremendo? Que a los discípulos les llamó la atención en cómo Jesús oraba por los enfermos y los enfermos se sanaban. En cómo Jesús ministraba a los cautivos y eran libertados por el poder del Espíritu Santo. Y en la manera como Jesús también, ellos miraban cómo Jesús multiplicaba los panes y los peces. Esa forma sobrenatural del vivir diario de Jesús inquietó a sus discípulos. Ellos sabían, eso los inquietó, de que había algo en ellos que todavía les faltaba, sobre todo en la oración. Eso a ellos les decía, bueno, ¿y cómo hace este hombre para vivir una experiencia sobrenatural con la humanidad? Y llegó la pregunta del millón: Señor, ¿por qué no nos enseñas a orar? Y fue cuando Él enseñó la hermosa guía de la oración del Padre Nuestro que estás en los cielos. Y ellos comprendieron, cuando Jesús les reveló ese estilo de oración, ellos comprendieron o aprendieron mejor a dimensionar que les hacía más confianza, les hacía falta más confianza y más intimidad con el Padre. Jesús le dio a entender que había que buscar a Dios de una manera más íntima, más profunda. ¿Y con qué fin se lo revelaba Jesús? Hombre, para que ellos comprendieran
que tenían un Padre protector, un Padre sanador, un Padre proveedor. Y sobre todo que teníamos que creer en que, de acuerdo a nuestra fe, Él iba a obrar de manera inmediata. Es más, Jesús les enseñó siempre a sus discípulos, incluyendo el apóstol Santiago, que es el que está escribiendo esta cita, que como hijo de Dios, ellos podían pedirle todo al Padre, todo, que pidieran todo lo que quisieran al Padre según su voluntad, no la voluntad de ellos como tal. Amén. Sin embargo, a los hijos de Dios, a nosotros los hijos de Dios, muchas veces nos cuesta ver su gloria, porque a lo mejor pensamos de manera inmediata que no podemos ver jamás una respuesta sobrenatural, porque a lo mejor piensan que pensamos muchas veces que no merecemos milagros tan sobrenaturales. A veces pensamos que no podemos imaginar milagros de una naturaleza imponente. Es más, algunos piensan, algunos que no tienen la suficiente fe para recibir una respuesta de tal magnitud. Por lo general, la mayoría de los hijos de Dios acuden a personas que según ellos están más cerca de Dios. Yo los he escuchado. Dice, ora tú por mí, que Dios, tú estás más cerca de Dios que yo. Yo lo he escuchado varias veces. O se lo han dicho a ustedes. Ora tú, que tú estás más cerca de Dios que yo. ¿De dónde sacan esas ideas? Si para Dios todos somos iguales. Para Dios tú eres importante. Él no necesita una oración de calidad, una oración bien estructurada. No, Dios no necesita de eso. ¿Sabes qué es lo único que quiere Dios de ti? Tu sinceridad. Así sean unas pocas palabras. Porque a veces pensamos que estar tiempo delante de Dios es hablar. No, muchas veces es más. A veces Dios nos necesita más en silencio que nosotros está hablando. Entonces tenemos que creer en que en esta segunda temporada vienen cosas sobrenaturales para tu vida. Amén. Que tenemos que cambiar ese chip de que yo no puedo orar ni siquiera por los enfermos. Yo no puedo orar por alguien siquiera que tenga un dolor de cabeza porque no va a dar resultado. Eso es un engaño. Tú lo puedes hacer en el nombre de Jesús. Es que yo necesito ser perfecto, tener una santidad. ¿Y quién te dijo eso? La Biblia dice que no hay ni uno bueno que haga nada bueno aquí en la tierra. Y los discípulos se equivocaron. Es más, abandonaron al Señor. Lo traicionaron. Lo cuestionaron a veces. El mismo Satanás utilizó a Pedro para decirle, mira, no entres a sacrificar tu vida por nosotros. El mismo enemigo. Entonces, si tú eres de esos que estás esperando que el Dios te perfeccione, bueno, te irás a poner viejo y con telarañas ahí estará esperándote Dios, ¿verdad? Dios nos usa así, con nuestras imperfecciones, con nuestros temperamentos. Así sea que tú tengas un temperamento difícil, un temperamento dócil, un temperamento tranquilo, Dios te seguirá utilizando así como eres. Sí, porque a veces tenemos una fantasía, yo no sé dónde nos traen esas cosas. Como no leemos la palabra, a veces pensamos, que sí, tenemos que cuidar, tenemos que dar testimonio, sí, tenemos que tener una vida íntegra. Pero encontrar la perfección en nuestra vida jamás lo vamos a encontrar. Por eso la Biblia nos dice justos. Y somos justos porque Jesús nos justificó delante del Padre. Pero nadie será justo delante de Dios por sus propias obras. Eso nadie lo puede lograr. Ni nadie lo va a alcanzar. ¿Cuántos me están entendiendo en esta mañana? Óyeme, ojo lo que te voy a decir. Tú eres digno de recibir algo grande por la fe en el Hijo de Dios.
Amén. Amén, Shane. O sea, te hace merecedor de la herencia que Él nos dejó después de la resurrección. Somos herederos de tantas cosas, pero por falta, a veces que nos falta pasión por la palabra, nos falta pasión por la oración. Muchas veces no vemos tales privilegios porque desconocemos totalmente el mundo espiritual. Amén. Entonces es importante de que tú y yo tengamos muchos privilegios, tanto espirituales como materiales. O sea, es el tiempo, mírame, es el tiempo donde Dios te manda a escudriñar más las escrituras. Así es. Es el tiempo. ¿Y sabes qué pasa, pastor, con eso? Bueno, te va a dar más seguridad, óyeme, de lo que tú estás pidiendo. Te va a dar más seguridad de lo que tú estás pidiendo, y las secuelas de la duda se van a empezar a despejar o a desprender de tu pensamiento. La duda hay que trabajarla. Ella está ahí porque hace parte de la vieja naturaleza. Nosotros primero tenemos que ver para creer. En el reino de los cielos es al revés. Creer sin ver. Porque ya lo que tú ves ya no se convierte en una fe, sino en un hecho. Amén. Dice el apóstol Santiago que el que duda es como las olas del mar, que va de un lado hacia el otro. Me impacta ese versículo porque ahí es donde la mayoría de la gente llega. La mayoría de los cristianos llegan ahí a la duda y ahí se quedan. La pregunta es, entonces, ¿cómo hago yo para combatir la duda en mi vida? Porque yo quiero ver respuesta en mi familia, yo quiero ver respuesta en mi vida, yo quiero ver respuesta en mis sanidades, yo quiero ver respuesta en mi economía, yo quiero ver respuesta que en mi casa hay tanta pelea, pastor. Yo quiero ver respuesta. Entonces, ¿cómo hago yo? Porque yo cuando le pido a Dios, es más, le digo la verdad, voy con duda. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Hay dos respuestas para esto, que para mí son muchas, pero las más elementales son estas que Dios colocó en mi corazón, y es bueno que tú lo empieces a trabajar. Primer punto, el mejor aliado de la duda es el miedo. Diga conmigo, el mejor aliado de la duda es el miedo. Dile al que está al lado, no tengas miedo. Dile, no tengas miedo. Dios va a hacer algo por ti. En pocas palabras, una persona que le da de comer a la duda se alimenta de eso, de miedo. Ya, en pocas palabras, una persona que duda es una persona que no tiene control de sus emociones. ¿Y quién lidera la emoción? La duda, el miedo. Y después del miedo, ¿qué viene? La inseguridad. Y después de la inseguridad, ¿qué viene? Al desespero o impaciencia. Y la impaciencia, ¿es dónde la lleva? Hacia la imprudencia. Y la imprudencia, ¿qué hace? Desbarata todo lo que Dios ha construido. Así es sencillo. Por eso la Biblia cuestiona a todo aquel que duda. Porque cuando tú empiezas a dudar, empiezas a desarmar el plan que Dios tiene para tu vida. ¿Ok? Y recuerden que la persona que es imprudente por lo general choca fuertemente con la fe, porque no está haciendo la voluntad del Padre, está haciendo su propia ¿qué? Voluntad. O si no, recuerden el hombre, la palabra que Jesús dijo, el hombre que cimentó su casa sobre la roca. Y dice que el imprudente no quiso sembrar sobre la roca, sino sobre la tierra. Y dice, cuando vinieron contra esa casa, viento, lluvia, tempestades, dice que la casa no permaneció, sino que ¿qué? Se destruyó. ¿Pero por qué? Porque a lo mejor construyó de una manera desesperada. Dice, no hay tiempo para construir la roca. Esta tierra medio movediza, me sirve, aquí sí voy a construir. Lo que Dios le dijo, lo que Dios le sugirió, no lo hizo. Dudó.
Él dudó del tiempo, no me da tiempo. Y hay cosas que te ponen a dudar cuando empiezas a orar. No, ya yo tengo tantos años, no me da tiempo. No tengo tiempo para recibir esa promesa. No me da tiempo. Entonces tenemos que creer que el Dios nuestro no depende de nuestro tiempo. Y empezó el hombre a construir y todo se rió. Mira, la duda te lleva a eso. Y vuelvo, te repito, te lo repito por segunda vez. La duda te lleva a derribar todo lo que Dios ha construido para ti. Es el momento de decirle al Espíritu Santo, no más temor. No más temor en tomar decisiones. No hay que permitir ahora en adelante postergar mis decisiones. No postergues, dile al que está al lado, no postergues. A veces postergamos las cosas. Y a veces no es por falta de tiempo, sino que no queremos meternos en camisa de 11 varas. Y a veces el enemigo nos pone, no puedes avanzar. Mírate cómo está, mírate que aquello, mira lo que te han dicho, tú no puedes, y tú te crees esa mentira. Y empiezas tú como que, wow, no puedo, o sea, claro, ya la duda te tiene amarrado, no te suelta. ¿Y sabes que por qué no has visto respuesta de Dios? Porque a veces pensamos que Dios es el primero que tiene que dar un paso hacia adelante. Pensamos eso. Pensamos que no, Dios primero, para yo actuar, tiene que dar un paso hacia adelante. ¿Y sabes qué pasa? Que ya Dios lo dio hace rato. El problema es que no lo hemos visto. Porque la duda no te permite ver las huellas de Dios. Hola. Señor, yo quiero verte caminar delante de mí, pero no te veo. ¡Claro! No lo ves porque el temor en tu corazón no te lo permite ver. Pero ya Él te dio esa promesa a través de la palabra. ¿Te la dio? Ya te dio la visión. Ya te dio una palabra a través de un profeta. Yo más bien creo que tienes temor de arriesgarte. Toda promesa, óyeme, tiene sus retos. Sí, es verdad. Toda promesa, ninguna promesa que Dios te haya prometido no te la va a dar fácil. Revélame un versículo en la Biblia, sobre todo los patriarcas que la tuvieron fácil. ¿Te das cuenta que ninguno la tuvo fácil? Entonces, como hay muchas iglesias fantasiosas donde Walt Disney le queda pequeño a esa iglesia, entonces la gente sale con una ilusión que todo es chéveridad, que ya viene y todo cree que es palabra. ¡No! Empieza el molino de Dios, trácata, a darte. Entonces, ¡ay, me muero! Claro, porque como has recibido tanta fantasía, entonces tú te sientes que Dios no te ama, que Dios te desamparó, porque no nos han enseñado las iglesias a que primero para recibir la promesa tenemos que fortalecernos. ¿A cuánto le está hablando el Señor? Las promesas de Dios tienen retos, y esos retos son como una escalera. Óyeme, esos retos son como una escalera. Por eso fue que Dios le mostró a Jacob cuando iba camino en el desierto. ¿Cuál fue el sueño? De una escalera que veía a los ángeles que subían y bajaban, como dándole a entender, oye, tu proceso no va a ser fácil, pero no temas. En la medida que vayas subiendo la escalera, tu fe también va aumentando. Te voy a probar. Es más, en los momentos más fuertes, mis ángeles te van a acompañar. Y así fue. En los momentos más difíciles, dice la Biblia que Jacob se encontró ángeles en el camino. Tu fe va a ser probada, tu fe va a ser procesada. Pero escúchame, Dios en medio del camino enviará ángeles para que te fortalezcas. Amén.
Y lo alentaron, los ángeles alentaron a Jacob para regresar a la tierra. Ahora, lo tremendo de esto, que en medio del camino hacia Dios, yo no te estoy diciendo que no tengas miedo. El problema está cuando empiece la duda, es otra cosa. Miedo y duda es distinto. Pero fíjate que con este mismo ejemplo de Jacob, Jacob tenía miedo de enfrentar a su hermano Esaú. Le tenía miedo, él iba con miedo. A pesar, pero él decía algo, a pesar de que él tenía miedo, él le recordaba a Dios la promesa. Mira que tú dijiste que mi descendencia iba a ser tan grande como las arenillas del mar. Iba con miedo y demostraba el miedo porque primero mandaba un grupo para ver cómo reaccionaba su hermano. Y después decía, mandaba al segundo grupo. Y dice, por si acaso, el primero lo acaba, el segundo me dice algo. Iban pasando. Y al final quedaba él. Iba con miedo. Pero la diferencia era que él le recordaba a Dios que Dios le había prometido esto. Y él caminaba, avanzaba. Porque la duda lo que hace es que no te deja avanzar. Hay cosas que no van a ser fáciles en la vida y te va a dar temor. Pero avanza. Dile el que está al lado. Avanza, dile, avanza, no tengas temor. Jacob tuvo miedo, pero él le reclamaba. Fíjate qué lindo, y es lo que yo te quiero decir en esta mañana. La duda te va a atrapar, ¿sabes? A lo mejor la duda le decía a Jacob, tu hermano te odia, tu hermano te va a matar. Mira lo que le hiciste, fuiste un tramposo, porque eso va a ser enemigo, te recuerda tu pasado. Ya fracasaste una vez, vas a volver a fracasar. Mira que te dio una vez esa enfermedad va a volver. Mira que una vez tienes una deuda. ¿Tú crees que te vas a escapar otra vez de esta deuda? Esta vez te voy a hundir. Así habla el enemigo. Pero cuando tú dices, Señor, tu palabra dice, pero voy hacia adelante, Señor. Diga conmigo, yo voy a seguir hacia adelante. Diga, aunque tenga temor, voy a seguir hacia adelante. Jacob caminó. Y al final ya ustedes saben la historia. Cuando se enfrentó con su hermano, se encontró, lo que hizo fue que su hermano lo abrazó. ¿Pero por qué lo abrazó? Porque la promesa de Dios está por encima de las emociones de todo ser humano. Cielo y tierra pasará. Cuando sientas el temor, recuérdale lo que Dios te prometió. ¿Ok? Conclusión en este primer punto es que la diferencia era continuar, seguir hacia adelante, tener una promesa en su boca. Sigue hacia adelante y mantén la promesa en tu boca. Y sabes que los Esaú van a estar merodeando contigo, te van a sugestionar a través del miedo para que tu corazón sienta miedo. Pero el Señor te dice esto: mira, avanza, no te detengas como Jacob, avanza como Jacob, camina como Jacob. Amén. Dile, camina como Jacob. Dile al que está al lado, camina como Jacob. Amén. Camina como Jacob. Aleluya. Dile al que está al lado, no te detengas. Dile, está cerca la bendición tuya. Dile, está cerca tu promesa. Ya no vas a ser el mismo, ya no vas a ser la misma. Es más, profetizo algo sobre tu vida. La gente se va a sorprender en ver un cambio sobrenatural en tu vida. Segundo punto. Y esto es Dios me acaba de poner algo en mi mente para alguien. De la manera en como yo acompañé a Jacob en su vida, yo también te seguiré acompañando. Lo que yo empecé contigo, te dice Dios, lo voy a terminar. Amén. No te voy a avergonzar. Amén. Y te dice Dios, estás pronto para ver mi gloria. Amén. Segundo punto, otro aliado de la duda, diga conmigo, es el racionamiento.
¿O es la razón? Razonamiento. Esa palabra existe, si usted no lo busca, encuentra el razonamiento. Fíjate, ojo, que este es otro punto clave. Hoy Dios nos viene a desarmar a todos. Cuando usted me diga, ay pastor, yo tengo rato, he estado orando esto y no veo nada. Bueno, ahí está dándole Dios la respuesta. El segundo punto es el razonamiento. Desde que nacemos, nos acostumbramos a vivir a través de la materia. ¿Y qué es la materia? Bueno, según la física clásica o la química general, es cualquier sustancia con masa y que ocupa un espacio al tener volumen. Esa es materia. Todos los objetos cotidianos que se puedan tocar están compuestos en última instancia por átomos, formados estos átomos por partículas subatómicas que interactúan. Eso es materia. Pero ojo, me gusta otra definición de la materia. Dice, parte material o física de la realidad en contraposición al espíritu. En contraposición al espíritu. Oye. Repita. Es, pocas palabras, parte material. La materia es parte o física de la realidad en contraposición al espíritu. Es más, algunos se atreven a decir que la materia, oye, escucha, que la materia nos ata al mundo. La materia nos ata al mundo. O sea que tenemos un hábito. Dependemos mucho de la materia. Dependemos mucho de lo que tocamos. Dependemos mucho de lo que vemos. Dependemos mucho de lo que escuchamos. Y me impacta algo. Oye, escucha, esto es tremendo. Te voy a poner un ejemplo en cuanto a los discípulos. Porque a algunos de ustedes les va a pasar así. Y lo que yo les estoy predicando aquí, todavía ustedes, quizás algunos, no lo van a comprender. Pero dice la Biblia que un día sus discípulos estaban con Jesús y dice, Lázaro está enfermo. Es más, ya Jesús sabía que había muerto. Y le dice, Jesús como hablaba de una manera como sobrenatural, hablaba en el espíritu. Los discípulos interpretaban todo ¿qué? En la materia. Dice, vámonos porque Lázaro duerme. Ah, nosotros también vamos a dormir con él. Lo que Jesús estaba diciendo, ya Lázaro murió. Pero ellos no interpretaron eso, porque todos lo interpretaban con ¿qué? Con la materia. Y llegaron. Y ustedes se saben la historia. Yo no voy a entrar en la historia, pero recuerdan que lloraron las hermanas. ¡Ay, Señor! Si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y el Señor le habló de una manera sobrenatural. Quiten la piedra. María, ¿qué interpretó? La materia. Señor, ¿cómo así? Si ya tiene 4 días y lleve, qué locura lo que vas a hacer. ¿Y qué le dijo Jesús en una manera sobrenatural? Yo no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Marta. Pero estaba cerquita, ¿no? Eran hermanas. Ellas se entendían entre ellas. Pero era Jesús. Y muchas veces Dios nos está hablando así. Nos está hablando en el espíritu, pero nosotros todo lo queremos interpretar en la materia. No me cuadra la contabilidad, no me cuadra las influencias, no me cuadra el diagnóstico del médico, no me cuadra la mudada, no me cuadra mi viaje, no me cuadra la empresa, no me cuadra nada, no me cuadra, Señor. Y yo sé, tú no me vas a entender. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Y para dónde va usted, pastor? Bueno, te lo voy a poner más difícil. O más difícil a una realidad. Y es que luego que pasó lo que pasó con Lázaro, eso fue gloria a Dios, aleluya. ¿Sabe quién estaba ahí? Tomás. Tomás vio la resurrección de Lázaro. La vio. Tocó a Lázaro. Oye, el perfume que tú usabas antes todavía se siente. Ya no huele. Ah, claro.
Si Jesús me resucitó, wow. Se murió Jesús. Lo crucificaron. Se fue. Lo sepultaron. Después apareció lo sobrenatural. Apareció Jesús después de 3 días. Se le apareció primero a quien, a María, y después a Pedro, y así sucesivamente. Y en última se le apareció al resto del grupo, pero faltaba uno, Tomás. Y todos lo vieron. ¡Wow! Fíjate, como estamos tan llenos de materia, mucho razonamiento, mucha física, mucha química, no entendemos. Y se fue Jesús. Y en eso llegó Tomás. Ajá, ¿y ustedes qué hacen aquí? Acabamos de ver a Jesús. No, no puede ser. Sí, lo vimos con nuestros propios ojos. ¿Y qué dijo Tomás? Que Él me muestre la herida, la materia. Que Él me muestre las heridas, su sangre, para yo ver y creer. Tremendo. Tomás, después de ver una situación parecida, todavía ponía en duda el corazón o la promesa de Dios. Es ahí, ¿saben qué? Que al final apareció Jesús con sus heridas y le dijo: Tomás, mira aquí mis heridas. Pues cuando dijo: Dios mío, Tomás estaba atado ¿a qué? A la materia. Lo que vio en la resurrección de Lázaro no le sirvió para nada. Le costaba asimilar todavía las cosas sobrenaturales. Y eso mismo pasa con nosotros, ¿sabes? Vemos la gloria de Dios en otras circunstancias difíciles, pasadas, y damos gloria a Dios y hasta damos testimonio. Pero viene nuevamente una situación similar y quizá más difícil. Entonces dice: Señor, ¿qué vas a hacer de nuevo? Sabiendo que empezó, Dios te respondió la primera vez y empezamos nuevamente a dudar porque la materia nos tiene totalmente dominados. ¿Y ahora cómo voy a salir de esta? ¿A cuánto les ha pasado? Pues no me digan que no me alce la mano porque es mentiroso. Amén. Hemos tenido momentos de gloria y hemos tenido momentos difíciles. Y nos pasa como a Tomás. Señor, ¿será que tú me vas a acompañar como a la primera vez? ¿Será que tú me vas a responder como la otra vez? Y el enemigo te dice: fue la última vez que Dios te acompañó. Entonces tú te desesperas, empiezas a llorar, empiezas a echarle las culpas a todo el mundo, te sientes frustrada, decepcionada. Yo no veo nada. Pura materia, pura salida. Estoy salada. Estoy salado. Y sabes, y no vemos, por eso muchas veces no vemos la gloria de Dios. Más bien el corazón se empieza a llenar de duda, y sobre todo que empezamos a dudar de la soberanía y del poder de Dios. Es ahí donde el apóstol Santiago nos compara como las olas del mar. Hoy tenemos una fe firme. Mañana amanecemos con la fe en el suelo. Ay, ¿a ti qué te pasó? No me digas nada. Hoy amanecí aburrido. Hoy no quiero que me digas nada. Entonces empezamos a cuestionar lo que nos está pasando. Incluso muchas veces pensamos que le estamos fallando a Dios. Es que yo estoy viviendo esto porque le estoy fallando a Dios. Y Dios me ha puesto a merced del destino. Y en el nombre de Dios, sabes que debemos quitarnos esa idea. Más bien, en las dificultades, lo que el Señor quiere hacer es que te hagas más fuerte en la fe. Entonces, como el enemigo nos hace tanto embolate en la mente, entonces dice: ese es que Dios me está cobrando uno
¿Quién sabe qué comparendo habré hecho con el Señor? Me voló un semáforo con el Señor y claro, me la está cobrando. Ya es tiempo que nosotros no pensemos así, por favor. Ya es tiempo de decir, hombre, estoy pasando un momento difícil y que Dios está utilizando al enemigo. Pero yo estoy fuerte en Cristo Jesús. Amén. Es distinto. Pero todo lo puede en Cristo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Eso fue lo que le pasó al apóstol Pedro. Que vivan los Pedros. Amén. Amén. Pedro, fíjate, nos pasa eso. Hay gente que se atreve. O sea, dice, ok, estoy en la materia. Me voy a meter en lo sobrenatural. Cuando Pedro vio a Jesús caminando sobre las olas del mar, él entendió, Señor, si eres tú, deja que la materia camine en la superficie. Eso fue lo que le dijo. Deja que la materia camine en la superficie. Y le dijo el Señor, bueno, ok, atrevido, ven. Y claro, Pedro dijo, wow, primer paso, esto es algo increíble. Segundo paso, increíble. Pero llegó un momento en que el viento y las olas empezaron a dar con más coletazos. Y fue cuando Pedro dijo, wow, el peso mío no lo puede soportar la parte física del mar. No lo puede soportar. Y empezó Pedro a reaccionar y dice, esto no puede ser, esto es un sueño, esto es algo, o estoy viendo una visión. Y dice que empezó a diluir su fe. Porque lo comenzó con una firmeza, el racionamiento lo torció, perdió la dirección de Dios y empezó a ver más el mar que al Señor. Y el Señor te dice, no mires más el mar, mírame a mí. Amén. Despiértate, mírame a mí, no al mar. Amén. Eso. Si no desayunaron, los invito ahora a narcobollo. Tenga fe. Y a veces somos así. A veces somos así. Entramos y hablamos, predicamos, nos damos un sermón impresionante. Salimos de una casa hablando de Dios, salimos todos, uy, qué fe tremenda. Y se nos aparece un perro en mitad de cuadra. Ah, no, yo mejor no voy para otro lado, yo por ahí no me meto. Así somos. ¿Sabes? Su cuerpo empezó a hacer en las profundidades del mar. El temor lo atrapó y el Pedro dijo, Señor, ayúdame que me ahogo. A lo que el Señor inmediatamente lo auxilió. Escúchame, yo sé lo que te voy a decir es real. No es fácil mantener el mundo de la fe. No es fácil. No es fácil. Usted dirá, ay pastor, usted predica lindo, pero la realidad es otra. Y es verdad, yo también he tenido crisis de fe. Pero igual, así como Jesús auxilió a Pedro, cuando tú tengas crisis de fe, el Señor siempre te va a auxiliar. Amén. Él no se va a enojar contigo. Porque Jesús dice, bueno, Pedro, ahógate, tú fuiste el atrevido, yo no te invité, ahógate. No, lo ayudó. Y a veces nos estamos ahogando en problemas, a veces nos estamos ahogando en una enfermedad, a veces nos estamos ahogando en una familia, a veces nos estamos ahogando con la economía. Son tantas cosas que nos asaltan, pero Dios siempre, quiero que tengas presente eso, que Dios siempre te va a estar auxiliando cuando te empieces a ahogar. Amén. Mira, nos hemos acostumbrado tanto al mundo temporal, nos hemos acostumbrado tanto al mundo natural, que nos cuesta adaptarnos al mundo de lo sobrenatural. Nos cuesta. Y sabes que ya para terminar, yo admiro a 3 profetas en la Biblia: Elías, Eliseo y Jeremías. 3 hombres. Todo lo que ese hombre decía, ahí mismito. No es que vamos a esperar el tiempo de Dios, no. Lo que ellos hablaban se ministraba enseguida. Era en cuestión de segundos.
Y la pregunta es, ¿qué tenían estos hombres que no tengamos nosotros? Uno, eso es lo que yo te acabo de decir. Ellos tenían tanta familiaridad con Dios, tanta comunión, que ellos sabían que Dios en ningún momento los iba a avergonzar. Y escúchame, Dios en ningún momento te va a avergonzar. Lo que Él cumplió lo va a prometer. Amén. Perdón, lo que Él prometió lo va a cumplir. Amén. Aleluya. ¿Sabes qué dijo Elías? Elías dijo, no va a llover en 3 años. Elías dijo, no va a llover en 3 años. Porque había mucha maldad en Israel. Acá hacía de todo. Maldades, quemaba a los niños, hacía desastre. Y Dios le dijo, por culpa de tu maldad, yo voy a dejar que no, porque Israel dependía mucho de la lluvia. Israel era un pueblo que dependía de la papa, la yuca, el ñame, dependía de todo eso. Y si no había lluvia, obvio que entraba la famosa recesión económica que va a venir sobre el mundo. Y empezó acá, pues por culpa de Elías. Y acá andaba buscando a Elías para matarlo. Y así fue 3 años. Y dice que después, pasados los 3 años, Elías nuevamente dijo, Señor, por tu palabra dije que en 3 años, y en 3 años viene la lluvia. ¿Se acuerdan de la nube pequeñita? La nube pequeñita. Y le dijo al mismo acá, mira, para que sepa que tú eres rey, pero yo estoy encima de ti porque el rey de reyes está sobre mí y me dio la autoridad. Corre antes que te alcance la lluvia. Así le dijo, al mismo que le dijo que no iba a llover por 3 años, fue el mismo que le dijo, corre porque allá viene una pequeña nube. Imagínense una pequeña nube con sol de 38 grados aquí como Barranquilla. Y que yo le digo a ustedes, corran, saquen el paraguas porque viene una lluvia y un aguacero. Y, pastor ese. Un sol y viene la lluvia. Así le pasó acá. Y lo alcanzó la lluvia. Oye, escucha lo que te voy a decir de parte de Dios. En 90 días, en 3 meses, empieza a correr, porque la promesa que tanto estaba esperando te va a alcanzar. Amén. 3 meses. Amén. 3 meses. No te voy a poner 3 años porque yo sé que no lo vas a aguantar. Yo sé que 3 años, uy, pastor, 3 años. Mucho. Porque estamos en el tiempo del corre-corre. Pero por misericordia de Dios, no van a ser 3 años, sino 3 meses, donde vas a ver la respuesta, tal como le pasó acá. Amén. Oye, era tan tremendo esa acá. Bueno, ese es otro tema. Pero ayunó el sinvergüenza y Dios con toda la maldad que hizo, acá un día ayunó y se arrepintió y Dios lo perdonó. Se calmó y volvió a pecar. Tremendo. El pecado de nosotros con acá, lejísimo. Ese hombre era malo. Eliseo. ¿Sabes qué hizo Eliseo? Cada profeta que esté hablando aquí es una palabra para ti. Verán ustedes si la toman o la dejan. Dice Eliseo que un día estaba con sus discípulos. En esa época eran la escuela del profeta. Estaban todos. Y uno de ellos prestó un hacha. Pero, ¿cómo se llama eso? Eso era la parte del hierro, eso tiene un nombre, no recuerdo. Él estaba dándole al madero y se le soltó el hierro y cayó al agua. Era prestada. Y no tanto prestada, sino el hierro en esa época era costoso como el oro, más caro que como está el dólar hoy en día. Y ese hombre, cuando vio que esa hacha o ese pedazo de hierro se fue al fondo, y él dijo, voy a tener problemas con mi vecino. No hay cosa más delicada que tú le prestes algo a alguien y después diga, oiga vecino, se lo eché a perder. Este hombre se estaba derrumbando. Y cuando el profeta Eliseo le dijo, mira, tengo este problema, yo no tengo plata para pagar eso tan costoso. ¿Y qué pasó? No, que se me fue el hacha en el fondo del río. Wow. Dame un madero. Mira lo que hizo Eliseo. Dame un madero. Ni siquiera oró. Dame un madero. Y lo echó. ¿En qué lugar? Ahí más o menos. Flotó el hacha. Algo pesado flotó. Tómala.
Eso es un fenómeno sobrenatural. Oye, me escucha lo que te voy a explicar. ¿Qué pasó ahí? Las cosas flotan. Oye, las cosas flotan porque su peso es menor que el empuje. Cuando las cosas flotan en el río es porque su peso es menor que los empujes. Y las cosas se hunden porque su peso es mayor que el empuje. Es decir, los objetos como monedas, como rocas, como canicas, se van al fondo del río porque son más densos que el agua. El cuñete o el pedazo de hierro se hundió porque era más denso que el agua. Era ilógico que algo tan pesado flotara. Lo único que flota de algunas cosas son la madera, el icopor, una manzana, son las que flotan en el río. Del resto, la mayoría tiene que ser algo menos denso que el agua. Es ahí lo sobrenatural. Escúchame. Hay algo en tu vida que se hundió. Se hundió más que el Titanic. Pero cuando Dios restituye algo, aún del fondo del río, aún en lo profundo del tiempo, Dios lo va a levantar. Esto es para ti. Aunque te digan que estás acabada, destruida, que tu vida no tiene sentido, que tu vida no vale nada, que tienes una familia desastrosa, que tienes un esposo desastroso, unos hijos desastrosos, Dios nuevamente resucitará esos corazones en el nombre de Jesús, los convertirá en corazones de carne para desparramar la piedra que hay en el corazón de él. Ese es Dios. Eliseo no oró. Elías tampoco. Ellos oraban. Me imagino que ellos sacaban su tiempo. Yo estoy diciendo que ahora no oren, no. Ellos oraban. Te voy a hacer una pregunta de parte de Dios. ¿Cuántos quieren tener una vida sobrenatural? Amén. El Señor dice, ora más conmigo. Amén. Y por último, para terminar, Jeremías. Yo no quiero andar en los zapatos nunca, Jeremías. Dice que el pueblo se sentía seguro porque todos los profetas decían que ellos iban a derrotar al rey de Babilonia. Eso es como poner a pelear los Estados Unidos con Colombia. Así te dice el Señor, presidente Duque. He aquí que todas esas naves, todas esas bombas atómicas, el Señor no lo va a permitir porque Dios está contigo. Mira, con estos cuernos de hierro así destruirás al rey. Así le decían al rey de esa época. Así, con estos cuernos de hierro te dice, así destruirás al rey de Babilonia y caerán delante de ti. El único que no estaba de acuerdo era Jeremías. ¿Y por qué eso? Bueno, porque ellos tenían una promesa. Oye, ellos se sentían intocables. Ojo. Porque es que a veces cuando Dios nos da una promesa, a veces nos sentimos los intocables. No, el enemigo no puede tocar porque Dios prometió. Ojo. Porque muchas veces Dios puede prometer, pero si tú haces desastre con lo que Dios te ha prometido, no le das calor, no le das dedicación, no le das responsabilidad, no te dedicas a recuperar o a reconstruir la promesa, tarde o temprano la promesa se te va a esfumar. Y los judíos decían, y además el rey decía, aquí todos me han dicho que voy a derrotar a Babilonia, que Dios va a desaparecer dentro de 2 años al rey de Babilonia. El único que decía, así te dice el Señor, era Jeremías. Prepárense porque todos ustedes van a estar de cautiverio, van a estar exiliados, ustedes ninguno. ¿Y saben qué hicieron con Jeremías? Lo persiguieron, lo metieron en la cárcel. Eso también es algo sobrenatural. Que todos estén de acuerdo, el único que no esté de acuerdo es Jeremías. Y se cumplió lo de Jeremías. Al final Babilonia entró y estaba, y sabes que había uno, el rey de los falsos profetas, Ananías. Ananías le metió una cachetada a Jeremías. ¿Quién te dice a ti que el Espíritu de Jehová se fue de mí? ¿Y sabes qué le dijo Jeremías? Bueno, así te verá el Señor. Te andarás escondiendo de puerta en puerta y
y a unos enemigos así te pillarán. Así le dijo. Y lo llevaron, cogieron a Jeremías, lo amarraron, lo echaron en un pozo. Y que lo sobrenatural no solamente ve lo bonito, lo sobrenatural también ve que todo se te levanta contra ti, pero tú estás seguro que Dios está contigo. Amén. Y ¿sabes qué es lo más terrible? Lo más hermoso, que cuando Jeremías estaba en la cárcel, en lo más difícil, en lo más oscuro, donde todos lo habían acompañado, donde se sentía solo, donde él decía, wow, solo comiendo pan y bebiendo agua, Señor, mi familia, todos se fueron. Y ahí dentro, en las mismas cárceles, Jeremías escuchó los caballos de Babilonia. Entraron. Tú sabes que eso fue algo reconfortante para él. ¿Y sabes qué es lo más lindo? Que el rey de Babilonia dijo, ahí hay un tal Jeremías, sácamelo. Sácamelo de la cárcel y ponlo aquí en mi mesa a comer conmigo. Amén. Tus enemigos serán tus mejores aliados. Cuando tú le cumples a Dios, aún tus enemigos serán tus mejores aliados. Eso es lo sobrenatural. A veces es que tú quieres como que meterle, como que, Señor, me está haciendo la vida de a cuadrito. Ese es el que Dios va a usar a veces para bendecirte. ¿Ok? En conclusión, no razonemos cuando te prometa algo el Señor. ¿Sabes por qué? Porque lo que Dios te prometió va a ser difícil entenderlo. Cada vez que Dios te muestre algo, o cada vez que Dios te ministre algo, nunca le preguntes, ¿y cómo lo vas a hacer, Señor? No entiendo. Fíjate que cada vez que yo hago una pregunta a Dios, Boris, ayúdame con Eclesiastés 11:5. Cada vez que Dios me dice algo, yo digo, Señor, ¿y entonces qué hago aquí? Tú me hablas y yo no entiendo. Y Él me responde siempre cuando abro la Biblia, me sale Eclesiastés 11:5. Mira lo que dice. Como no sabes cuál es el camino del viento, o cómo se forman los huesos del vientre de la mujer encinta, tampoco conoces la obra de Dios que hace toda cosa. Como sabes que Dios me está diciendo ahí, dice, no te mates la cabeza en lo que yo voy a hacer contigo. Deja que la gente hable, deja que la gente te cuestione, deja que la gente te critique, no le pares bola. Tú solo mira mi soberanía. Y es lo mismo que Dios te dice a ti hoy. No le prestes atención a lo que diga, del que dirán. No, tu vida depende de mí, te dice Dios. Gracias, Señor.